Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Como siempre, agradecerles a todos que sigan viendo nuestros vídeos, a veces más, a veces menos, pero lo importante es que nosotros vamos a seguir compartiendo con ustedes este análisis cortito. Pienso que siempre hay algo que podemos compartir y crear juntos. En este análisis recuerden que estamos en Facebook, que estamos en YouTube, profesor Ángel Rosa, que estamos en todas las plataformas de podcasting. Ayer estaba yo escuchando mis podcasts de Estados Unidos en Apple Podcast y me salió mi vídeo allí en Apple Podcast, así que ya sé que estamos en el Apple Podcast también. Bueno, poco duró al Partido Nuevo Progresista la tregua que se creó para el pasado mensaje del estado de situación de la gobernadora Jennifer González, que ocurrió el jueves 29 de mayo, más tarde que nunca, luego de un mes y medio de pugnas, principalmente con el presidente del Senado, por la confirmación de varios puestos importantes del gabinete, un intercambio de palabras y de controversias fuertes entre la gobernadora y el presidente del Senado, que según informes de prensa estaban en non-speaking terms, no se hablaban. Y sin embargo, para el mensaje se creó un ambiente básicamente de pasar página. La gobernadora hizo 3 designaciones clave al gabinete, el Senado las acogió muy gustosamente, prometieron la confirmación de las 3 secretarias, de la de Estado, la de Justicia y la del Trabajo, aunque todavía no ha ocurrido a la vista pública, habrá que esperar, nunca hay que fiarse del todo de estas promesas. Y parecía que al menos ese jueves del mensaje y en los días posteriores iba a prevalecer ese espíritu de, bueno, por lo menos para las gradas, vamos a dar la impresión de que aquí no hay pugnas internas. Pero no duró ni 48 horas, porque el sábado, eh, en una actividad que juntó a varios notables de la comunidad de inmigrantes dominicanos en Puerto Rico, principalmente comerciantes y hombres de empresa dominicanos en el negocio Bebos Café de Santurce, comparecieron e hicieron una aparición pública juntos el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, y nada más y nada menos que el ex gobernador Pedro Pierluisi, quien con esa publicación en sus redes sociales, fue Pierluisi el que lo publicó, hizo una reaparición, hizo una especie de comeback momentáneo, al mejor estilo de cómo se provocan y se... No quisiera decir malas palabras nunca aquí, ese no es mi estilo, pero cómo se jeringa, cómo se incomoda, cómo se chava desde las redes sociales, un troleo de calidad, digámoslo así, eh, con non-mention incluido, que son las formas más comunes y más delicadas de hacer daño en las redes sociales. Resulta que Pierluisi publicó en sus redes varias fotos. En una de ellas estaba él al centro, Rivera Chats a su derecha, Miguel Romero a su izquierda. Recordemos que estas cameo appearances, estas apariciones fugaces de Miguel Romero en las redes sociales comenzaron no con esta, sino con la foto famosa del almuerzo junto al ex senador Juan Zaragoza luego de la derrota de Zaragoza en las primarias populares, ¿no? Así que esta es la segunda de este tipo de apariciones, como quien no quiere la cosa que hace el alcalde capitalino. Pero lo interesante es que, además de la foto con los 2 líderes PNP, Pierluisi publicó otras fotos allí en las que aparecen, por ejemplo, Miguel Cabral, un conocido donante político de la comunidad dominicana que el día antes había aparecido en las redes sociales con la gobernadora Jennifer González en una visita de funcionarios dominicanos y del consulado dominicano en La Fortaleza. Aparecen también en esas fotos gente como por ejemplo
Andrés Guillemard, hijo, cuñado de Pierluisi, esposo de su hermana Caridad, y además presidente del Comité de Finanzas de todas las campañas de Pedro Pierluisi desde que corrió para comisionado residente en la primera ocasión. Y otros notables, por ejemplo, el licenciado Carlos Mercader y otros, exayudantes de Ricardo Rosselló, que dan la impresión de que el mensaje que se estaba mandando no era el de la reunión de unos viejos amigos, sino básicamente el de el anuncio o la aparición de un comité de campaña. Un comité de campaña además de gente top, porque Guillemard es top en el PNP. Y estos otros son donantes y son gente de alto calibre que invierten en la política puertorriqueña. Bueno, entonces, para culminar, Pierluisi pone las fotos y escribe que estaba con unos buenos amigos y utiliza como hashtag 3 golpes, porque como era en un restaurante dominicano, 3 golpes es un dominicanismo que se utiliza para las cosas que acompañan el desayuno con mangú. Queso frito, salami frito y otras, ¿no? Pero que para buen entendedor la referencia subliminal es obvia. Ellos tres, el día o 2 días después, o menos de 2 días después del mensaje de la gobernadora, y justo después de que la gobernadora le achacara el descuadre de presupuesto que la Junta de Control Fiscal le señaló, el ocultamiento de información en el comité de transición por parte de los funcionarios de la administración Pierluisi que dirigían la ASES, la Administración de Servicios de Seguros de Salud, debo decir, que es la que administra el plan de salud del gobierno de Puerto Rico y que dijo además que iba a procurar investigaciones, ¿no? Es decir, que todo esto tiene sus aderezos. El hecho es que nadie es tan ingenuo como para pensar que Pierluisi puso esa publicación inocentemente allí. La palabra que habría que usar, si no quisiera yo evitar las malas palabras, es un verbo infinitivo que se utiliza mucho en el español y que empieza con J. Ustedes saben cuál es, ¿no? Pero sobre todas las cosas manda un mensaje político terrible al interior del PNP y para sobre todo los seguidores de la gobernadora Jennifer González, porque es como si ya se estuvieran reuniendo dentro del PNP grupúsculos para ir buscando opciones para el 2028. Y de la fortaleza, la gobernadora tardó personalmente 2 días o un día en reaccionar, pero inmediatamente quien reaccionó fue el esposo de la gobernadora, José Jovín Vargas, quien recogiendo una publicación de estas temporeras que le llaman story en alguna red social, supongo que en Instagram, de un seguidor de su esposa, lo repite él en sus redes sociales, en su cuenta, y la publicación de esa persona eran 3 fotos, una del titular sobre la victoria de Jennifer González en las primarias, una de la foto de la asamblea del PNP previo a las elecciones de noviembre de 2024, ¿se acuerdan? En las que la ahora gobernadora apareció con aditamentos en su vestimenta que recordaban a la Mujer Maravilla. Y en tercer lugar, el titular del periódico El Vocero, que recoge la victoria de Jennifer González en las elecciones generales del 5 de noviembre pasado. Y entonces la persona ponía, recordando estos 3 buenos golpes o 3 buenos golpes. Jovín lo repite, lo recoge en sus redes sociales y eso no pasa por casualidad. El más ingenuo, los más ingenuos podrán decir, oh, bueno, lo que pasa es que él hace cosas por su cuenta, él no tiene nada que ver con lo que su esposa piensa, pero ustedes y yo sabemos que en política a veces es mejor tener a alguien que reaccione en vez de uno hacer la reacción, sobre todo de este tipo de
de reto, porque la publicación de Pedro Pierluisi y la presencia de Tomás Rivera Chats y de Miguel Romero allí es un reto a la autoridad política de la gobernadora. Denota, entre otras cosas, que el liderato de su partido le va perdiendo el respeto a Jennifer González como líder, y ya se pueden atrever a hacer ese tipo de cosas. Es decir, nadie podría imaginarse al alcalde de San Juan, Hernán Padilla, hacer ese tipo de publicación cuando Carlos militaba en el PNP y Carlos Romero Barceló era el presidente del PNP. Ni a don Luis Ferré, que era el presidente del Senado en la primera administración de Carlos Romero Barceló, después de haber sido gobernador, prestarse para un reto abierto de esa forma con otro líder del PNP frente a Carlos Romero Barceló. Tampoco nadie se podría imaginar, ni a Roberto Resach Benítez, ni a Charlie Rodríguez, que fueron los dos presidentes del Senado en el gobierno de Pedro Rosselló, publicar algo como eso, ¿verdad? Por lo tanto, no hablo de los alcaldes de San Juan, porque Rosselló nunca tuvo alcalde de San Juan del Partido Nuevo Progresista. Primero estuvo Héctor Luis, después estuvo Sila Calderón. Pero lo que denota, yo decía en mi programa de radio, es como si a la siembra le hubiesen quitado el espantapájaros y los animales están ya y se sienten, sobre todo las aves, libres de entrar a comerse los productos y a depredar lo que haya allí sembrado. Se le pierde el miedo y por lo tanto ya con ese tipo de golpes, que valga el hashtag que utilizaron, se va básicamente debilitando, ¿no? Y preparando al partido y al electorado interno de ese partido para un anuncio. Y yo me atrevo a decir esto aquí sin temor a equivocarme, porque fui yo el primer analista político en Puerto Rico que tan temprano como en 2022 avisoró y advirtió. Yo recuerdo que en esa época trabajaba en Guapa Televisión, en una intervención que hice junto a Normando Valentín, que se avecinaba una primaria en el Partido Nuevo Progresista entre Jennifer González y Pedro Pierluisi, que el tono que utilizaba en la entonces comisionada residente en sus expresiones públicas no daban espacio para después recoger velas, que poco a poco se iba adentrando en una controversia básicamente de antagonismo con el entonces gobernador, que apenas comenzaba su cuatrienio. Y eventualmente ocurrió aquel mensaje del 27 de octubre de 2023, en el que Jennifer González anunció su aspiración. Y por lo tanto reconozco bien las señales de que en el PNP eso ya es posible. De hecho, Pierluisi, parte de lo que lo motiva a hacer eso es que no tiene nada que perder. De los tres que están en esa foto, Pierluisi es el que no tiene nada que perder. Y sigue, obviamente, dolido y está molesto todavía con su derrota en las primarias y con la terminación temprana para él, porque él esperaba una reelección de su carrera política en la Fortaleza. Y su grupo de gente íntima, como Andrés Guillemar, su cuñado, están en esa página también. Eh, y entonces, si usted se pone a pensar, ¿no?, de cómo estas cosas se hacen, la única figura que tiene el Partido Nuevo Progresista que es todavía en este momento atractiva para todos los segmentos, inclusive para la oposición, retratos con Juan Zaragoza, eh, videos con Sila Calderón, que lo llama su alcalde favorito, publicada en las redes del alcalde, es Miguel Romero. Eh, por lo tanto, Miguel Romero no va a él a asumir la postura de reto. Quien ha asumido la postura de demolición y de reto y de antagonismo es Tomás Rivera Chats. Pero la reunión y la publicación de Pierluisi apunta, yo no tengo la menor duda, a que en un grupo
de mucho poder económico dentro del PNP, decidieron mandar el mensaje no solamente de que se están reuniendo y de que tienen gente que está dispuesta a comparecer para engordar las arcas de esa campaña, porque allí había gente que son donantes importantes del Partido Nuevo Progresista, eh, y de que tan temprano como a 6 meses de la administración están buscando una alternativa. La gobernadora decidió contestar el lunes eh, en una rueda de prensa en la que contestó que a ella esas cosas no le quitaban el sueño y que al contrario la animaban a luchar más fuerte. Pero la contestación de su esposo denota que sí está pendiente, que sí le quita el sueño y que sí reacciona. Lo que pasa es que no reacciona a ella directamente. Siempre se puede decir, bueno, ese es mi esposo, ustedes lo conocen, a él, ¿quién lo controla? Ese tipo de cosas que los políticos hacen. Y Miguel Romero, que es el que realmente aquí está arriesgando su capital, pero está también haciendo, ya plantando la cara de lo que viene, pues hace lo que el libro de texto siempre dice que se haga. Negarlo todo, como lo negaba Jennifer González en 2022 y en 2023, hasta que anunció su candidatura. Sus expresiones fueron hoy, el lunes, bastante confusas porque parecía que estaba tratando de decir una cosa mientras estaba tratando de decir otra, y eso hacía aún más evidente la movida que, sin embargo, ocurre a la vista de prácticamente todo el país y sobre todo de los seguidores de un partido que apenas está organizando una administración gubernamental. Es decir, que en el PNP, tan temprano como en mayo de 2025, 6 meses apenas del nuevo gobierno, comenzó la búsqueda del plan B. Seguimos mañana.